Hola a todos, qué bueno que se unen a este nuevo análisis, porque hoy vamos a diseccionar uno de los textos antiguos más dramáticos y fascinantes que existen, el segundo capítulo del libro de Joel. Lo que hace que este texto sea una verdadera obra maestra es su estructura. Tiene un giro temático en 4 partes que nos lleva desde una destrucción apocalíptica aterradora hasta una restauración cósmica y profunda. Básicamente, es una montaña rusa narrativa de descenso y ascenso extremo. Y hoy vamos a desglosar exactamente cómo el autor logra este impacto monumental usando pura poesía visual. Para no perdernos en toda esta densa imaginería poética, nuestra hoja de ruta será súper clara. Primero, el día del Señor. Luego, el llamado al arrepentimiento. Pasamos a la restauración y abundancia. Y cerramos con el derramamiento del Espíritu. ¡Vamos a ello! Arrancamos con la primera parte. El día del Señor. La invasión apocalíptica. Y vaya que el texto no pierda el tiempo. Tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Imaginen escuchar esto. Arranca con una tensión inmensa, un ritmo acelerado y una oscuridad que lo envuelve absolutamente todo. Nos pone frente a frente con la amenaza de un evento cataclísmico inminente que el texto llama el Día del Señor. Es literalmente un rito de advertencia de que algo imparable está a las puertas. Ahora, fíjense en el contraste tan brutal que hace el autor en el versículo 3 para que entendamos el tamaño de la catástrofe. Compara lo que había antes de la invasión con lo que queda después. Antes, la tierra es la imagen misma de la perfección y la vida. Es como el mismísimo huerto de Edén. Pero después de que pase esta fuerza, nada. Solo un desierto asolado. La eliminación de la vida es total y absoluta. Y la forma en que describe a este ejército invasor te deja sin aliento. El ritmo del texto aquí es rapidísimo, como una marcha militar. Tienen aspecto de caballos, saltan con un estruendo ensordecedor de carros de guerra y consumen todo como llamas de fuego. Pero noten esto, su precisión es antinatural. No rompen filas, no se desvían de su camino, escalan muros y se meten por las ventanas como ladrones. Es una maquinaria de destrucción perfecta y sobrenatural. Es una invasión tan masiva que literalmente quiebra el mundo natural. La tierra tiembla y los cielos se estremecen. El sol, la luna y las estrellas se apagan. En la literatura antigua, cuando ves que el universo mismo colapsa de esta manera, sabes que es el lenguaje definitivo para representar el juicio final. Es el cosmos entero reaccionando a la catástrofe. Lo que nos lleva a la segunda parte. El llamado al arrepentimiento, el verdadero núcleo emocional de este texto. Justo cuando parece que el fin del mundo es inevitable, el autor pisa el freno drásticamente. Pasamos de un ruido externo ensordecedor a una súplica súper íntima y solemne. Y aquí nos topamos con esta metáfora brillante en el versículo 13. En el mundo antiguo, la gente se rasgaba la ropa para mostrar desesperación. Pero el texto dice no, basta de teatro, rasgad vuestro corazón. La crisis es demasiado grave para ser un simple show externo. Requiere una vulnerabilidad espiritual completa. Pero bueno, la gran pregunta es, ¿por qué hacerlo? ¿Qué sentido tiene cambiar cuando todo está en ruinas? La respuesta del autor se basa por completo en el carácter de Dios. Nos dice específicamente que hay que volver a Él porque es clemente, misericordioso, lento para enojarse y rebosante de amor. Existe la esperanza genuina de que esta misericordia inmensa pueda cancelar el castigo. Y para apelar a esa misericordia, el texto nos da instrucciones súper urgentes y sistemáticas. Involucra absolutamente a todos. Vuelven a tocar la trompeta, pero ya no para la guerra, sino para un ayuno. Llaman a los ancianos, a los niños, incluso a los recién casados, que normalmente estaban exentos de estas crisis, tienen que salir. Y los sacerdotes lideran este llanto colectivo pidiendo perdón. Pasamos entonces a la tercera parte, restauración y abundancia. Empieza la reversión física del caos. A partir de aquí, la historia da un giro espectacular y súper optimista. La amenaza es neutralizada por completo. Ese invencible ejército del norte es arrojado sin contemplaciones hacia una tierra seca repartido entre 2 mares, donde perecen totalmente. La fuerza que iba a devorar el Edén termina destruida y desaparece del mapa. Con la amenaza eliminada, la restauración fluye en todas direcciones. Donde antes el fuego arrasaba con todo, ahora hay una abundancia ridícula.
A nivel agrícola, las eras se llenan de trigo y los lagares literalmente rebosan de vino nuevo y aceite. Y ecológicamente, los pastos secos del desierto vuelven a ser verdes y los árboles y las vides se llenan de frutos. Un estallido de vida total. Y el gran secreto detrás de todo este renacimiento se resume en el número 2, específicamente en 2 tipos de lluvia. El texto promete restaurar el balance ecológico perfecto, trayendo la lluvia temprana y la lluvia tardía justo a tiempo, devolviendo las estaciones a su ritmo original para que todo vuelva a florecer. Lo que los lleva al versículo 25, que honestamente tiene una de las frases más poderosas de todo nuestro análisis. Y os restituiré los años que comió la langosta. Piénsenlo, esto rompe la lógica del tiempo. No es solo el año que viene habrá buena cosecha, es Dios prometiendo devolver todo el tiempo y los recursos perdidos que aquel gran ejército devoró. Es una restauración absoluta de la historia. Llegamos así a la cuarta y última parte de nuestra hoja de ruta. El derramamiento del Espíritu, el gran clímax. Aquí pasamos del grano, el vino y el aceite a un evento espiritual verdaderamente cósmico. Derramaré mi espíritu sobre toda carne. Esta pequeña frase lo cambia todo. En la antigüedad, acceder al Espíritu era un privilegio súper exclusivo para algunos reyes, sacerdotes o profetas. Pero esta promesa rompe esa barrera y anuncia una inundación espiritual para todos. Es, en esencia, la democratización total de lo divino. El autor derriba las barreras de su época una por una. Género, hijos e hijas profetizarán por igual. Edad, ancianos y jóvenes, e incluso, y esto era revolucionario en su tiempo, destruye las barreras de clase social, asegurando que hasta los siervos y siervas recibirán el Espíritu. Es una nivelación total y absoluta. Y en lo que me parece una genialidad literaria, el autor trae de vuelta esas imágenes aterradoras del principio: sangre, fuego, el sol oscureciéndose y la luna convertida en sangre. Pero, ojo, el contexto ha cambiado. Lo que antes anunciaba destrucción inminente, ahora se transforma en los prodigios que anuncian la salvación final. Las mismas señales, un mensaje completamente nuevo. Para cerrar este análisis, quiero dejarles con este contraste que te vuela la cabeza. En medio del terror del versículo 11, la gran pregunta era, ¿quién podrá soportarlo? Parecía que nadie tenía esperanza. Pero en el versículo 32, la respuesta final es una promesa abierta. Todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Qué viaje literario tan increíble, ¿verdad? Pasar del miedo absoluto a un juicio ineludible hacia una salvación universal y accesible para quien la busque. Nos hace preguntarnos cómo enfrentamos nuestras propias devastaciones, sabiendo que una restauración total es posible. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy y nunca dejen de cuestionar y aprender.